buenas tardes, 1 de la tarde, feliz miércoles, es 22 de julio, tengo que saludarlos y decirles buenos días y buenas tardes porque esta mañana no tuvimos una cita médica, nada grave ni mucho menos, pero les quedé debiendo lo que es nuestra conversación matutina. Pero no por ello vamos a dejar la de esta tarde, que ya es la hora de la comida o del almuerzo, y queremos tocar un tema que le compete a toda la región, que tiene que ver con los organismos multilaterales, los que están en Washington, pero en particular el Banco Interamericano de Desarrollo. Hay un acuerdo político, es decir, no está escrito en ningún lado, pero existe una tradición y es que sea comandado por un latinoamericano. Pronto va a dejar la presidencia el colombiano Luis Alberto Moreno y ya antes de que sucediera otra cosa, el presidente Donald Trump presentó a su candidato y su candidato no es latinoamericano, su candidato pues es su asesor y es, digamos que nacido de origen cubano y es un protagonista en todo lo que es el tema de la política exterior estadounidense para las Américas, piénsese Cuba, piénsese Venezuela, entre otros. ¿Qué representaría que llegue Mauricio Claver a presidir el BID? Esto es importante porque Estados Unidos tiene, digamos que el 30% de los votos y además tiene poder de veto. ¿Se va a politizar la institución? ¿No hay nada de qué preocuparse? Bueno, pues ya. Vamos a preguntarle a alguien que sabe de esto porque tiene la experiencia y lo saludo con mucho gusto. Saludos hasta Washington. Claudio Loser, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Desde aquí, desde Washington. Cuidando la cuarentena y espero que la salud esté toda en orden. Y evidentemente esto es un tema tremendamente importante. Adelante. Cuéntame por qué, para que la gente entienda por qué nos tendría que importar quién preside el BID. Bueno, hay que entender que el BID es el organismo que presta más dinero a la región. Algunos dicen que compite el Banco de Desarrollo Latinoamericano, pero en última instancia son las grandes instituciones, son instituciones de un carácter técnico excelente, y el BID ciertamente ha sido dirigida por gente, ha sido dirigida por distintas personas, por supuesto Luis Alberto Moreno, antes Enrique Iglesias, no el cantante, por supuesto, pero un hombre, digamos, extraordinario, y por supuesto, antes que él, el mexicano que fue gobernador del Banco de México y también Antonio Ortiz Mena. Antonio Ortiz Mena, gente de una solidez extraordinaria con que yo tuve la oportunidad de alguna manera de trabajar como pequeño participante. Entonces es tremendamente importante, y lo que uno necesita es un vínculo fuerte entre América Latina y el resto del mundo, especialmente con los Estados Unidos. Enrique Iglesias, por cierto, lo era. Luis Alberto Moreno, al principio yo pensaba que no, pero ha cumplido este rol extraordinariamente bien, y el BID ha continuado teniendo un rol importante con él como colombiano, y siempre ha sido la idea: tengamos un latinoamericano respetable. Hay reglas parecidas en el Banco Mundial, que sea un estadounidense, y que sea un o una europea en el Fondo Monetario. O sea, los latinoamericanos y otros se han quejado mucho, tengo que decir eso, de que estuviera el monopolio en manos del Banco Mundial y del Fondo Monetario en manos de los así llamados desarrollados. Así que yo veo la contraparte, pero yo creo que es muy importante que haya un latinoamericano. Esto evidentemente es un cambio y me preocupa muchísimo.
Eh, a ver, la parte también importante aquí hay que acordarse, el BID es este banco que entrega, digamos que asesoría técnica, recursos para proyectos, para desarrollar nuestros países y de todo tipo, y tiene una cantidad de talento que investiga y que es técnico y que asesora a nuestros gobiernos de la región. En este momento de pandemia y de colapso económico y lo que nos viene para reconstruir nuestras economías, evidentemente que quien esté al frente del BID va a ser muy importante para hablar de prioridades, de la visión que tiene, y lo que menos necesitaríamos es un presidente que esté sesgado a la conveniencia no de la región, sino de un gobierno en Washington. ¿No es así? Absolutamente. Voy a hacer un ejemplo un poco autogenerado. Yo he tenido el privilegio, después de haberme retirado del fondo, de trabajar con el BID, incluso en participar en escribir una serie, en contribuir a una serie de libros sobre el Caribe, sobre aspectos técnicos de la parte fiscal y cosas por el estilo. Ellos tienen una cantidad de gente técnica que ha trabajado en el Banco Mundial, en el BID, en los gobiernos, en el fondo, extraordinario. Y me daría mucho miedo que que se arruinara esto con una, digamos, con una intervención política. Tengo que decir, y no, lo siguiente, el señor Mauricio Clavel tiene experiencia, fue director ejecutivo norteamericano, en el fondo está en el gobierno de los Estados Unidos, y Trump nombró al señor Malpass al Banco Mundial, que todos teníamos miedo, y parece que él es un hombre, Malpass es un hombre que tiene experiencia y está haciendo un trabajo bueno. Entonces uno puede decir, esperemos que el organismo invada y tome, digamos, tome a este señor presidente como parte de esto. Eso ha pasado en algunas ocasiones, pero estoy muy preocupado en términos de el rol del BID, porque no puede ser solamente de dar dinero. Está bien, si da dinero va a tener la fuerza de hacer esto, pero cuando llega gente del BID es gente que se respeta en los países, ya sea en México o en Brasil, ya sea en Paraguay o ya sea en Jamaica, se lo respeta, y sería terrible que se perdiera esto, porque el BID, yo habiendo trabajado en el fondo, yo digo, no es el fondo, no es el malo de la película, al contrario, tiene un rol tremendamente positivo y lo ha tenido siempre, y sería una pena que se perdiera. ¿Tú crees, Claudio Loser, por cierto, que yo ya te digo el economista, pero director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, por cierto, una disculpa de no haberlo incluido en la presentación, pero es la familiaridad con la que te trato siempre y te lo agradezco mucho. ¿Hay que darle el beneficio al señor Mauricio Claver o no? Sabiendo el patrón, si es recordar que si el presidente Trump es electo o reelecto, mejor dicho, tenemos ahí la opción ya casi inevitable de que se trate de él como el presidente del BID. Otra vez, Estados Unidos tiene el 30% digamos que de los votos y tiene ese poder de veto. Pero digamos que hay que darle ese beneficio de la duda, o ya hay un patrón en este momento de las decisiones que tomó la Casa Blanca de Trump para con la región que nos deberían preocupar. Eso nos debe preocupar. Sin embargo, pienso que hay que darle el beneficio de la duda. Yo no soy alguien que estaría de acuerdo con eso, así como defendí en su momento a Carstens tremendamente para el puesto de director del Fondo Monetario. También yo quisiera que fuera un latinoamericano el que estuviera. Tengo que darle el beneficio de la duda. Una vez que está en el puesto, la gente cambia de opinión. Eso es lo único que me da esperanza, pero los Estados Unidos tienen una alianza fuertísima, porque son los Estados Unidos, Brasil
ciertamente no Argentina, no México y otros países, pero en términos de países pequeños, yo creo que hay muchos que van a estar interesados en seguir a los Estados Unidos. Lo que pasa es que hay que ver entonces después el BID. Supongamos que en las elecciones de noviembre en los Estados Unidos el señor Trump no triunfe, lo voy a dejar en términos neutrales, y que de pronto se encuentre un antagonista en la Casa Blanca y en la tesorería de los Estados Unidos respecto de este señor. ¿Cómo va a afectar al BID? A mí me asusta bastante. Wow. Además hay que decir que están los dos candidatos. Yo platiqué con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, que es una de las candidatas, también el argentino Gustavo Bedis, exactamente, que son los dos candidatos que se han mencionado. De lo que está hablando ya Claudio es que también el señor Mauricio Claver ha dicho que tiene el apoyo de hasta 15 países latinoamericanos. A mí me sorprendió que los países se hayan inclinado ya por decir, está bien, yo acepto. Ecuador, también Brasil, aunque no me sorprende de Brasil porque el presidente Bolsonaro se confiesa fan, él y su hijo, los Bolsonaro del presidente Donald Trump, pero muchos gobiernos de la región dijeron yo votaría, yo estoy a favor de ese nombramiento. Si hay un acuerdo, aunque no esté escrito, pero político, entre los países de la región, ¿por qué inclinaron la balanza ya tan rápido y desdeñaron las candidaturas de latinoamericanos en tu opinión? ¿Qué interpretación le das? Bueno, ¿quiénes podían ser? Lo que pasa es que tiene que ser un candidato o de un país chico, pero con una gran presencia, y eso un poco se ha perdido en estos tiempos. No tenemos un Enrique Iglesias o incluso Uruguayo. un uruguayo o el mismo Luis Alberto Moreno colombiano, que ya es de país grande. Entonces, eso es por una parte. Por otra parte, hay un conflicto entre los latinoamericanos. Lamentablemente no hay unidad latinoamericana, porque Argentina, junto con Venezuela y otros países, van a decir, no, nosotros queremos a alguien, voy a calificar, de izquierda, y los otros están diciendo, esto a mí no me gusta, yo prefiero defender los principios más hacia la derecha. Entonces, no hay unidad entre los latinoamericanos y eso es lo que está aprovechando Trump, a mi juicio. Claro, entonces, en tu opinión, por eso se adelantaron ya algunos gobiernos, Colombia y todos ellos, a decir, sí, yo voy por Mauricio Claver. ¿Esa es la razón para ti? Esa es mi impresión. Esa es mi impresión. Te pregunto, ¿la suerte está echada ya por lo que representa Estados Unidos en los votos y el veto? ¿O la estrategia que mejor funcionaría es retrasar a toda costa la votación? El 27 formalmente se abre ya digamos, son aspirantes, no son candidatos. A partir del 27, cuando entreguen sus documentos, Laura Chinchilla y Gustavo Belli se vuelven ya candidatos. Y la idea es que los países europeos y otros podrían aguantar, digamos, hasta ver cuál es el desenlace de la elección estadounidense. ¿O para ti la suerte ya está echada? No está echada, pero la suerte está bastante inclinada hacia esto. Todavía yo apostaría a que puede quebrarse si la elección se demora, pero me parece que el presidente Trump y el gobierno norteamericano va a poner tremenda presión en este momento para que se vote a favor de su propio candidato. Oye, por cierto, recordarles que una carta con 5 expresidentes de distintos países se incluyó al rechazo de que sea este hombre que politizaría, dicen ellos, estos expresidentes, entre ellos el mexicano Ernesto Zedillo, pero otros más, Fernando Enrique Cardoso de Brasil, que se podría politizar esta institución. ¿Qué representa entonces, si gana Claver Carón este puesto? ¿Qué mensaje manda de la visión de la Casa Blanca de Trump sobre América Latina? Que América Latina
es un poco una visión un poco retrógrada, pongámoslo así. No estoy hablando de las políticas económicas donde uno puede conversar de muchas cosas, pero esto es, nosotros queremos mostrar el poder que tenemos en estas organizaciones, no queremos que haya, digamos, una toma de poder de nuestro enemigo, lo que sea. No, Eso es como yo lo veo. Eso es como yo lo veo. Y por último, aquí es un programa de dinero, de economía, de negocios. Ya hablamos del presidente, pero también hay que hablar del dinero y del capital que tienen que levantar y de qué voz tienen los legisladores en Estados Unidos en relación con la operación del BID. Bueno, acá hay algo interesante por lo que yo he podido leer, no es que me hayan dicho, hay oposición importante dentro del Congreso de los Estados Unidos a que se tome, a que se ponga a este candidato. Yo creo que se ve como una posición, digamos, totalmente política, y eso de acuerdo al Congreso, a muchos miembros del Congreso de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, le quitaría, digamos, prestigio, le quitaría calidad de imagen a los Estados Unidos, porque llevaría a, no a política, sino a politiquería sería. Perdón que sea tan directo en esto, pero por supuesto el Congreso tiene que aprobar cualquier aumento de capital. Han hecho aumento de capital y entonces por ahora no es un tema, pero pronto sería, y podría haber rechazo tanto de los Estados Unidos, de Canadá, de los europeos y de los latinoamericanos a un aumento, aumento de capital. Sería realmente tratar de agarrar el poder con la mano, sacar la mano y ver que uno a la larga tiene la mano vacía. Wow. Bueno, pues ahí está. No, no, al contrario. En estas conversaciones nos gusta que sea el invitado franco, realista, y no podemos más que agradecer que tú en el cargo y la historia y la experiencia que tienes nos hables con esa franqueza. Vamos a ver qué pasa, pero sí es importante entender la visión de la Casa Blanca sobre América Latina, la prioridad de la Casa Blanca sobre nuestra región, bueno, proponer a este candidato. Normalmente están en la vicepresidencia, pero no como presidente del BID, y el papel que juega Estados Unidos. Le damos el beneficio de la duda, pero la situación está como para verlo de otra manera, bajo otro prisma. Claudio Loser, qué gusto saludarte, gracias. Muchísimas gracias, espero que tú y que todos y que todos los televidentes se cuiden, y muchísimas gracias por esta oportunidad.